En el video anterior les mostré cómo transformar el modelo logístico de dos parámetros a un modelo equivalente de un solo parámetro, haciendo un reescalamiento de variables, y ese reescalamiento de variables nos permite pues justamente deshacernos de uno de los parámetros. Entonces, ¿cómo lo hacemos en general? En general, pues la idea es que cada uno de los términos que tenemos en nuestro sistema tiene ciertas unidades. Entonces queremos lograr llegar grupos adimensionales, y al construir estos grupos adimensionales eso me simplifica mucho el álgebra para poder encontrar grupos de parámetros que podemos pues justamente agrupar y reducir el número de parámetros. Entonces el procedimiento es el siguiente: hay que hacer un reescalamiento, pero ese reescalamiento hay que buscar que llegue a cantidades adimensionales. Entonces pensemos, digamos, cuáles son las unidades de esto. Entonces, como estamos hablando de poblaciones, X es una población, entonces cada uno de estos es una población. Entonces quiere decir que ¿qué unidades tiene? Pues debe tener unidades de población, o sea, números de individuos de una población. Esto también y todo esto también. Entonces, al hacer el cambio de variable, yo quiero llegar a algo que sea que no tenga unidades. Entonces fíjense que el reescalamiento que nosotros dijimos fue en vez de x escribimos alfa x'. Entonces x es igual a alfa x'. Fue el primer paso que hicimos. Entonces donde había la x pusimos alfa x'. Ahora, si yo quiero que esta cantidad alfa x' no tenga unidades, entonces ¿qué unidades debería tener alfa? Para un momento el video y piensa: si yo quiero que alfa x' no tenga unidades, ¿qué unidades debe tener alfa? Entonces fijémonos, x tiene unidades que serían las unidades de población. Bueno, digamos de esta ecuación, x es igual a alfa x', yo puedo despejar x', ¿cierto? Entonces x' sería x sobre alfa. Ahora, si yo quiero que ese nuevo x no tenga unidades, digamos que esto tenga unidades de 1, pero resulta que esto tiene unidades y esto tiene unidades. Entonces quiere decir que las unidades de x, que sería el número de personas, tiene que ser igual a las unidades de alfa, que sería el número de personas, ¿cierto? Entonces esta cantidad resulta que tiene las mismas unidades de esta, y al hacer la división entonces no tengo unidades, ¿sí? Por ejemplo, si x fuera, no sé, una carga, entonces las unidades de x serían coulombs. Entonces las unidades de alfa también tendrían que ser coulombs, para que al dividir yo quede con una cantidad que no tiene unidades. Entonces esa es la idea que tenemos acá. Entonces al hacer ese procedimiento, entonces el primer paso es definir un escalamiento. Ese escalamiento me va a permitir cambiar esto, y al tomar la división entonces quedo con grupos adimensionales. Entonces por eso fue que al hacer aquí el álgebra, digamos, teníamos este x que no tiene unidades, este que no tiene unidades, pero entonces eso me permitía llegar a que esta cantidad de acá tendría que ser adimensional, y eso me permitía redefinir la cantidad de tal forma que quedaran grupos adimensionales, y eso me permite simplificar un poco las unidades. Entonces bueno, tal vez no quiero hacer los ejemplos que están en el libro, pero el mejor paso pues es para entender ese procedimiento, pues es hacerlo con los ejemplos que están en el libro. Entonces pueden intentar simplificar esta ecuación usando reescalamiento, o simplificar este modelo usando reescalamiento, para deshacernos de un parámetro. Aquí tenemos dos parámetros, A y B, entonces simplificarlo para llegar a un solo parámetro. O acá, ¿cuántos parámetros tenemos? Tenemos K, tenemos B, tenemos D, tenemos C, K, B, D, C, 4, ¿no? R, K, B, D, C, 5 parámetros. Entonces de aquí probablemente podemos deshacernos de 2, ¿cierto? Entonces pensar en esos, y pues digamos en el siguiente video o en la clase podemos revisar cómo sería ese procedimiento, pero la idea pues es este procedimiento que les explico acá: redefinir una variable e intentar construir grupos adimensionales, y eso me va a permitir agrupar las constantes anteriores para generar una nueva constante.
Bueno, hasta ahí este video, gracias.